Hola, soy la Basmati, de nuevo un día más con vosotros. Hoy os voy a hablar de un arquitecto muy interesante que se llama Thornton Abel. Se escribe Thornton Abel, que nace en 1924, perdón, que nace en 1906, la fecha, y muere en el ochenta y tanto, me parece que en el 84. Viene a ser unos 78, ya estamos calculando su vida. Bueno, esta lo he titulado The Case Study House, que viene a ser como la vivienda de protección oficial, versión americana después de la Segunda Guerra Mundial. Traducción simultánea, mucho mejor porque ellos eran una potencia económica y eran bollantes, pero ahora os hablaré. Mirad, yo normalmente utilizo como referencia, utilizo libros, manuales y tal, pero normalmente cuando tomo un autor, busco, investigo, leo en otros libros, en otros diccionarios que tengo y tal. Y yo porque más o menos lo que te vienen a traer son, pues nació tal, te lo estructuran a base pues de varias edificaciones singulares que tiene y lo que ha sido su vida, lo que ha sido su carrera, etcétera, etcétera, etcétera. O los grupos en los que ha estado, se ha sentido afín o las circunstancias que le ha tocado vivir. Pero este señor, yo tenía ya como si dijéramos, estructurado el tema y de pronto me encontré con que él hace unas fases de unas construcciones que una revista en un momento dado, ahora lo contaré, después de la Segunda Guerra Mundial, hace como un concurso de ideas, ¿no? Para hacer, porque van a venir miles y miles de hombres que han estado en Europa durante varios años, hombres jóvenes que tienen que empezar sus vidas y bueno, hay que darle al ojo. Y aparte de eso, Estados Unidos tiene la sombra del año 29 de la crisis de superproducción económica, del crack, porque Estados Unidos realmente es una potencia ya en el siglo XIX, lo que pasa es que lo he contado muchas veces, tiene unos hándicaps que es el oeste, que todavía lo tiene sin resolver, etcétera. Entonces aplica una política exterior de puño de hierro con guante de seda, etcétera. Se empieza a anexionar pues Hawái, en fin, Cuba, cantidad de sitios que son como colonias económicas. Bueno, Cuba no era una colonia comercial, Hawái sí, pero bueno, empieza a anexionarse cosas, pero realmente podría haber, si hubiera querido, hacer más cosas, pero tenía conflictos en su interior. Bueno, y todo eso llega hasta, crece y crece y evoluciona, hasta que en el 1929 hay una crisis de superproducción que después de la Segunda Guerra Mundial tienen mucho cuidado de que no vuelva a ocurrir, porque al ser un país industrial, un país ya muy fuerte y muy poderoso, tiene el problema que eso que se produce a tan gran escala tiene que ser colocado. Entonces, bueno, pues hay plan Marshall, etcétera. Entonces, en el caso de la vivienda, lo que se hace es como que de la noche a la mañana hay una fabricación armamentística brutal que es un pilar de esa economía y lo sigue siendo. De hecho, los que están jubilados tienen sus inversiones en el tema militar, eso es un pilar de su economía, ¿no? Y entonces se podían encontrar de la noche a la mañana qué hacemos con toda esa inversión de material, de hierro, de acero, etcétera, etcétera. Y entonces, pues aquí se encendieron las bombillas y dijeron, pues bueno, todas estas personas tienen que volver y empezar una vida, no se nos van a quedar descolgados miles y miles de hombres jóvenes, toda una generación, ¿no? Y entonces decidieron hacer ese concurso de ideas y también un poco siguiendo la idea, como diría yo, del estilo internacional, de la modernidad, de la Bauhaus, etcétera, etcétera, que tenían un sentido social. O sea, usemos nuestras buenas cabezas, usemos la capacidad, la cualificación que hemos conseguido como arquitectos para que se beneficien. Pues os he hablado de montones de arquitectos que lo hacen en Berlín, no me acuerdo cómo se llama, para conseguir hacer viviendas modestas. A mí me hace mucha gracia lo de las viviendas modestas, ya pillara yo una casa de esas hoy en día. Bueno, conclusión, allí que van montones de arquitectos, presentan sus proyectos para hacer diferentes fases que son totalmente, todos tienen el espíritu de la modernidad. Y hay unos que son, digamos, arquitectos más estrellas, como Eros, Saarinen, etcétera, etcétera. Y sin embargo, hay otros como el nuestro, el de hoy, que se llama Thornton Abel, que tiene muchísimo prestigio en Estados Unidos, que se dedica más a hacer villas de gente rica, etcétera, pero que es un buenísimo arquitecto y además en el blog lo he puesto fotografías de sus proyectos y es que me quedo helada las casas que hacía, incluso su propia casa, que me parece que la
tiene en Santa Mónica, es una preciosidad, o sea, una casa que podría ser actual. Bueno, entonces, ahora os lo contaré un poquito. Yo tenía, como si dijéramos, configurado lo que iba a ser la charla de hoy, pero de pronto he empezado a tocar el veneno y me he contaminado y entonces al final, digamos, lo que iba a ser... lo accesorio que era nombraron la Case Study House como la vivienda de protección oficial versión americana, muchísimo mejor por supuesto, pues se ha convertido en lo central y hablar de su vida en lo accesorio. Entonces he reducido su vida, he estructurado la vida de este autor que me parece interesantísimo. En el blog hablo con imágenes más que con palabras y bueno, me parece que hay un vídeo, solamente he podido conseguir un vídeo y bueno, y realmente de lo que os voy a hablar un poquito va a ser que él interviene con digamos una fase de casa para gente más sencilla, que ya os digo que ya la pillara yo hoy, porque me parece como lo de Agadir del otro día. Ay, para gente pobre. Digo, joder, con la gente pobre. Cómo han cambiado las tornas, ¿no? Porque me parece que estas casas tienen 4 dormitorios y no sé cuántos cuartos de baño. Digo, pues vaya con los pobres americanos. Pero bueno, hay que recordar que lo que están intentando hacer también es recanalizar una cantidad de acero y de determinados materiales, digamos, que beneficia también al país. Se beneficia doblemente por diferentes causas, pero tiene una motivación social. Y está muy, muy influenciado por lo que está ocurriendo en Europa en ese momento, beneficiado positivamente. Está, pues, yo qué sé, de los arquitectos estrella, está Eros Saarinen, no sé, ahora lo diré, son todos, hay, como si dijéramos, no se llegan a hacer todo lo que se proyecta, pero se hace muchísimo, se hacen en diferentes partes de Estados Unidos y son una preciosidad. Y además de eso, estas casas que se supone que son para gente modesta, que tienen un fin social, pues ya os lo he dicho, que quien las pillara, que si eso era para gente modesta, bueno, que me voy allí mismo y emigro. Pero la verdad es que me ha parecido apasionante. Hay tesis doctorales escritos sobre esto en España, en Valencia. Madre mía, al final me he puesto a buscar y he encontrado tantísima información que digo, si la leo, no sé, necesito un mes para filtrar toda esta información y, en fin, voy a hablaros así un poco por encima, voy a contar un poquito la vida de este señor y contaré lo de que en Estados Unidos es un acrónimo porque es the Case Study House, CSH. No se dice todo la retaíla, yo soy muy aficionada a los acrónimos, como os digo cada día. Bueno, voy a contar un poquito de este autor. Nace en 1906, muere en 1984, creo que vive 78 años, soy pésima haciendo, yo vengo de latín y griego. Entre 1924 y 1925 os voy a hacer un poquitín su vida. Asiste a la Universidad de Michigan, estudia en varias universidades, la de Berkeley también. En el 27-28 estudia la de California, Berkeley. He pasado de contar su vida totalmente. Y entre el 28 y el 31 consigue la licenciatura en la Universidad del Sur de California. California tuvo muchas fases de esto. California es mayor que Francia y tiene una economía muy potente, antes y ahora. Y él dice también, he estado leyendo, que estas casas eran muy apropiadas para climas templados, no climas rigurosos como en el norte de Estados Unidos, porque eran casas como para hacer vida al aire libre con la naturaleza. Entre el 25 y el 26 él va a estar unos años trabajando en diferentes compañías buenísimas, haciendo proyectos muy interesantes y después me parece que en el 42 se independiza. No lo sé, porque aquí hay 50.000. Os voy a dar ese pequeño extracto de lo que es su vida, porque en realidad yo iba a hablar de un autor, pero al final he barrido, lo he dejado a lo mínimo y lo que voy a hablar es de estas casas que me parecen súper interesantes. Él trabaja en el 1925-26 con Claes y Hosmer en Saratoga. Y en el 26-27 trabaja con Joseph G. Cosera en Pasadena. Aquí lo he dejado al mínimo. Entre el 30 y el 42 con Marsh Smith en Power, que es una empresa en Los Ángeles. En 1943 ya hace su despacho. Realmente tiene... fijaros, para un abogado, por ejemplo, aquí en España, se supone que, digamos, está en el punto cero cuando tiene 25 años de experiencia, ¿no? O sea, conseguir la experiencia es de las cosas
cosas más complicadas que hay, conseguir el oficio, que llaman los artesanos, ¿no? Pues eso, conseguir el oficio de las cosas más complicadas que hay en cualquier profesión. Crea su despacho en el 43, bueno, y sus archivos me parece que están en la Universidad de Santa Bárbara, porque él ha sido profesor allí, me parece que durante 12 años, entre el 53 y el 65, Abel enseña en la Escuela de Arquitectura de Santa Bárbara, USC, la universidad. Bueno, él dice que tiene vocación de tanto de arquitecto como del gardening, de todo lo que son flores y tal, y crea un iris. Es que me he encontrado eso, me ha parecido graciosísimo. Yo digo, se quitaba el estrés ahí, plantando, replantando y haciendo todo. Un iris de renombre mundial, porque este hombre no hacía las cosas pequeñas, que se llama Black Irish, supongo. Entre 1945 y 1948 ya está haciendo hace la fase esta que he dicho que ha quedado para la historia, dentro de la historia de la arquitectura, que es, bueno, y esta fase de la, ¿cómo se llama? Crystal House, ¿cómo es? Case Study House. Y entonces tiene cristales desde el techo hasta el suelo, a lo Mies van der Rohe. Él hace la Case Study Number 7, de San Gabriel, en California, y pasa la historia, porque son todas muy distintas, son todos proyectos que se hacen fases para gente modesta, como he dicho, y vuelvo a repetir que quien las pillara, y son de una sola planta y están construidas con bloques de hormigón, con bloques de hormigón que presentan la particularidad de una luz cenital. Claro, estos son para climas cálidos, no son para climas fríos, porque el clima frío le da una pared de, ¿cómo se llama?, de cristal, y es que tienen que poner la calefacción, vamos, todo el día. Hay una luz cenital sobre un espacio con plantas interiores de casa. En 1937 entre los proyectos que tiene, hace su propia casa en Santa Mónica Cañón, que es una casa prototipo, una casa preciosa. La he puesto también en el blog. Ellos, claro, que la mayoría de arquitectos, o bien sus madres o bien para sí mismos, se permiten determinadas licencias en las casas familiares. Eso le ha pasado todo a Frank Gehry también, que a partir de que hizo su casa, pues le encargaron ahí en plan postmoderno. Bueno, esta casa la hace para exposición del hogar y la industria de la construcción del sur de California, de Los Ángeles. Y su edificio de oficinas también destaca su edificio de oficina ya cuando es independiente, en 1954. Es que me estoy acordando de la Werkbund alemana. Bueno, en sus lujosas villas posteriores, como la de 1966, la casa Lebrun de Suma Beach, o en 1967 la casa Reed Wentwood, tengo que mirar la fecha, ya no es, el tejado ya no es una superficie, lo vas viendo evolucionar en las diferentes. He cogido en el blog solamente algunos proyectos, no he cogido todos, porque como digo, cada día me tengo que limitar, tengo que acotar, como cuando vamos a hacer una tesis doctoral, lo primero que nos dice nuestro director de tesis es: por favor, acota, porque si no te expandes como el gas. Bueno, él ejerce la docencia, como he dicho antes, en la Chouinard, que es Art Institute. Chouinard es un nombre francés, yo creo, de Los Ángeles. Bueno, voy a hablar un poquito por encima de las Case Study House o Houses, que son un experimento que se hace de la posguerra, un experimento de arquitectura realmente, de arquitectura residencial estadounidense, patrocinado en 1945 por el editor de una revista, por la revista Arts and Architecture de Los Ángeles. Ellos ya habían hecho algo parecido, nunca de esta dimensión. Esto ha pasado a la historia de la arquitectura y a la historia de Estados Unidos, también de la arquitectura norteamericana, porque fueron preciosas. Y además, hacer algo bueno y bonito con escasos medios, es como nosotros, la cocinera de mi abuelo decía que el lujo no era cocinar con solomillo, sino saber cocinar con un tomate y con pocas cosas y hacer un plato maravilloso. Cocinar con solomillo todo el mundo sabe. Bueno, esta revista de Art and Architecture de Los Ángeles, Arte y Arquitectura de Los Ángeles, encarga a los arquitectos de moda que diseñen y construyan prototipos de casas baratas para gente modesta, pero que sean eficientes, o sea, que haya una buena relación calidad-precio y que la gente pueda acceder a ello, debido a la demanda de vivienda que sobreviene
en Estados Unidos a raíz de la posguerra, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, donde montones de hombres jóvenes vuelven y bueno, pues tendrán proyectos de casarse, lo que sea, después de la Segunda Guerra Mundial. Y el regreso de miles de soldados. Bueno, durante la Segunda Guerra Mundial, realmente Estados Unidos invierte muchísimo en el desarrollo de la industria siderúrgica, etcétera, para la fabricación de armamento. Pero, al finalizar la guerra mundial se encuentra con que se lo tienen que comer con papas, que ya había pasado en el 29. Y entonces lo que hacen es buscarle, para eso son listísimos, son la eficiencia y la eficacia en persona los norteamericanos, son fríos para tal, pero de una gestión muy interesante. Y para muestra un botón. Bueno, tuvieron que buscarle un nuevo uso como infraestructura, etcétera, etcétera, siderúrgica, que se habían creado ya y no eran necesarias. Por este motivo, que la revista Arts and Architecture, realmente su editor, que es John Entenza, que era muy inteligente, que ya había hecho cosas parecidas, pero que ya os digo, no de esta magnitud y de esta repercusión, organiza un concurso de ideas en el que los participantes, los arquitectos de la época, puedan aportar, todos gente de prestigio, unos más conocidos y otros como el que estoy hablando hoy, Thornton Abel, muy interesante. Su trabajo fue interesantísimo, pero era menos conocido, era menos arquitecto estrella, se dedicaba más a hacer villas de ricos y son una preciosidad. Bueno, todos aportan ideas estéticas y todos tienen estéticas totalmente diferentes. Cómo aprovechar la distribución espacial y sobre todo cómo aprovechar la industria establecida para la fabricación de armamentos metálicos, cómo reciclar, y nunca mejor dicho, sin comérselo, aprovechable en construcción. Bueno, entonces este señor, este editor, utiliza revistas como vehículo con el objetivo era permitir a los arquitectos diseñar y construir, consiguen medios, etcétera, viviendas modernas de bajo coste para los clientes del momento, que eran miles de jóvenes, con materiales donados por la industria y fabricantes que a su vez consiguen una amplia publicidad y prestigio y dan a conocer sus esfuerzos y sus productos. De paso, con anterioridad al inicio oficial del programa, realmente de 1945, Entenza ya patrocina concursos de este tipo. Ya tenía experiencia en la revista para el diseño de pequeñas casas de cara al próximo periodo de posguerra. O sea, él ya venía con esta idea desde hace bastante tiempo, anticipándose al creciente interés de los arquitectos en el tema. Los arquitectos, aunque en los últimos años, digamos, se ha desprestigiado un poco esta profesión por en fin, las cosas que hacen, yo pienso que profesionalmente estos arquitectos estaban consagradísimos y les suponía perder el tiempo y tal. Sin embargo, todos se sumaron, hicieron cosas maravillosísimas y han quedado para la historia, y sobre todo la iniciativa queda para la historia. Bueno, entre los arquitectos que participan en el programa se encuentran nombres como Richard Neutra, que os tengo que hablar de él, es conocidísima, Rafael Soriano, que os pienso hablar de él, no sé si he hablado de él, Craig Elwood, Charles Ray Eames, que no sé cómo se dice en inglés, que son dos, Pierre Koenen y Eero Saarinen. Eero Saarinen os he hablado, y bueno, esto es en los altares, San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, son todos los 40 principales. Hay otros que son menos conocidos, como el nuestro, Thornton Abel, pero que tienen muchísimo prestigio. Y de hecho real es que yo he visto sus proyectos y lo tienen. Bueno, este grupo de jóvenes arquitectos realmente concibe la arquitectura como una tarea social y de urbanismo democrático moderno. Me parece precioso, además, al alcance de todos. Estoy viendo todos los arquitectos que leo cada día se suman o bien a las construcciones después de terremotos, tsunamis, etcétera, etcétera. Dejan todo, aparcan todo y luchan por, digamos, un mejor reparto de la renta, una mejor vivienda, etcétera. Bueno, sus proyectos eran todos gente ya muy consagrada y con muchísima experiencia. Sus proyectos se acercan más al bloque de vivienda de Waisenhof en Stuttgart, de Mies van der Rohe, que yo os he hablado, que a los trabajos de Le Corbusier, o de Frank Lloyd Wright, que también os he hablado, la Villa Radiet o Brodeco City. Brodeco significa en inglés, no sé cómo se dice, Brodacre, me parece que es cultivo, Brodeco, me imagino que será. Brodacre City. En 1936, ya sé que soy un Lola, ya sé que eres fan de Frank Lloyd Wright, pero
Ellos actúan más en la línea europea que en esto. Bueno, en 1966, fecha en la que finaliza el proyecto, y pese a que muchos de los primeros diseños no llegan a construirse y pocos de los que sí son realizados cumple la función prevista de prototipo reproducible. El programa de Case Study House logra crear algunos de los más importantes para que veáis cómo una cosa pequeña al final acaba siendo una cosa grande. Logra conseguir uno de los más importantes trabajos en la arquitectura residencial y se quedan como un prototipo, se quedan como algo a recordar, un tipo de casa. Y bueno, de los 36 diseños proyectados, no todos son construidos. Las primeras 6 casas levantan muchísimas expectaciones. Las primeras 6 casas se realizan en 1948 y atraen a más de 350.000 personas que van a verlo. Bueno, hace unas cocinas, el nuestro, el Thornton Able, hace unas cocinas que, bueno, crea un prototipo, bueno, que no lo voy a decir, prototipo de vivienda. Bueno, tiene 350.000 visitantes las primeras viviendas, la primera fase que se hace. La mayoría de las viviendas dejaron bastante libertad a los arquitectos para que trabajaran. Si oís cosas, son mi perro, me está soltando pelota en el pie para que juguemos. Las viviendas son levantadas en California, una en Phoenix, Arizona, mientras que con el tiempo el término de Case Study House es sinónimo de un tipo de residencia construida a la escala modesta. Ya la pillara, lo vuelvo a decir, y sencilla, con materiales de bajo coste y un marcado énfasis interior-exterior. Dicen que se necesita, como he dicho antes, un buen clima para los proyectos que hacían. En la actualidad las casas construidas bajo los auspicios del programa durante 21 años presentan una amplia gama de diferentes estéticas, como he dicho, de diferentes sensibilidades, puesto que se lo hacen a diferentes arquitectos, que entre ellos el Saarinen era finlandés. Y bueno, uno utiliza, en el nuestro label, también utiliza ¿cómo se llama? Madera, en fin, lo he puesto todo en el blog. Pero son prototipos distintos. Bueno, dentro de lo que es una casa barata, sencilla, con una buena calidad, calidad-precio, bueno, una buena relación calidad-precio, casas modestas. Bueno, las construcciones más conocidas dentro de las CSH son las casas de acero y cristal realizadas por Charles y Reis Eames, se escribe Craig Elwood, Pierre Conning, Rafael Soriano y el nuestro, el Able también. Entre los diversos ejemplos del programa de estas casas se aproximan más al espíritu del estilo moderno, como he dicho, europeo e internacional, estilo moderno e internacional, que se llama de diferentes maneras, y su rigurosa aplicación de métodos y materiales industriales a la construcción. Esos son los alemanes, los que son amorosos, los franceses, de la arquitectura residencial. El programa también abarca un considerable trabajo tecnológico, pero no menos moderno. Se trata de postes y vigas de marco, esto lo hace Label, de madera, como los utilizados en las casas realizadas por los arquitectos Thornton, del que estoy hablando, Thornton Able, Abel Julius Real, Jason Richard Neutra o Rodney Walker. Bueno, la casa como laboratorio para la experimentación, que es lo que fueron estos proyectos, estas fases, con materiales de técnicas de construcción estéticas, con un tema persistente a lo largo de la historia de la arquitectura moderna. En Los Ángeles, el programa se continúa la práctica experimental de diseños residenciales a lo largo de todo el siglo XX. Y las Case Study es un producto totalmente de su tiempo lugar, que son resultado de una convergencia de factores históricos, económicos. Son como un cruce de caminos, afortunadamente, tecnológicos, sociales, culturales, yo qué sé, de mediados del siglo XX, que atrae una generación innovadora de arquitectos de vanguardia, que son realmente sensibles con el clima, el paisaje de California, que permite un tipo de vida informal próxima a la naturaleza y a la cultura de invención y a la ausencia de estructuras opresivas tradicionales. Al mismo tiempo, todo el movimiento está inspirado en las premisas sociales del modernismo internacional, como he dicho, europeo, que en este momento se está realizando en Europa. Espero que os haya gustado. Mañana volveré con un artista. Hasta mañana.